La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Advertimos que el contenido de este programa puede resultar desagradable y herir la sensibilidad del espectador. Your only chance to evacuate is to leave with us. Líderes carismáticos. Lo que ocurrió allí fue un asesinato. Y fieles seguidores. 39 cuerpos metidos en bolsas de plástico. This was a mass suicide. Amenazas a familias, amigos e incluso a la seguridad nacional. Fue el primer acto de bioterrorismo en la historia de los Estados Unidos. Se calcula que en los Estados Unidos existen unas 5.000 sectas religiosas, políticas o satánicas. ¿Deberíamos de verlas? Si existe un gran secreto sobre las sectas y los Estados Unidos, es que son terreno abonado para ellas. ¿O ya es demasiado tarde? Decidieron pasar a la acción y resultó ser una decisión terrible por la cual murió gente. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Historias secretas? ¿Objetivos secretos? ¿Asesinatos secretos? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Sectas mortales. Atracción fatal. We came and incarnated into these human bodies, and now we're leaving these human bodies behind. Desgraciadamente, sus nombres han pasado a formar parte de la historia estadounidense. La Puerta del Cielo, los Davidianos, el Templo del Pueblo. Pero solo son la punta de un enorme iceberg. Según las estadísticas oficiales, se calcula que actualmente existen 5.000 sectas en los Estados Unidos. Y cada año, unos 200.000 estadounidenses participan en ellas en secreto, la mayor parte voluntariamente. Las personas que hoy se sienten atraídas hacia las sectas pertenecen a un sector demográfico muy diferente del que veíamos durante los años 60, 70 y 80. Entonces sus nuevos miembros eran principalmente jóvenes. Pero hoy suelen ser personas de 30, 40 o 50 años. Ese cambio se debe a que hoy muchas de las sectas son más astutas y se dan cuenta de que reclutar miembros entre los jóvenes es más complicado. Muchas de las sectas reclutan deliberadamente a personas con estudios y mucho dinero porque pueden explotarlos de forma más eficaz. He conocido a gente brillante, personas muy brillantes que se han volcado en alguna secta. El reino de Dios es ser consciente de Dios. Pero, ¿qué son esas sectas? ¿Y cuál es el secreto de la atracción que ejercen? No saben que se están uniendo a una secta. Si lo supiesen, seguro que nunca lo harían. Es difícil encontrar a alguien que se considere miembro de una secta. La dinámica de las sectas se basa en conseguir que una persona tenga una percepción de sí misma y de su propia identidad que sus circunstancias y las comunidades que la rodean no le permiten sentir. Dejé los marines en 1969 y no buscaba integrarme en un grupo, sino encontrar algún lugar al que considerar mi hogar. En enero del 73 descubrí el Templo del Pueblo. Y en cuanto llegué a él, sentí como si hubiese encontrado un hogar. Mi hogar.
Las leyes actuales de los Estados Unidos no ofrecen demasiada protección a quienes se sienten atraídos y se unen a peligrosas e incluso mortales sectas religiosas o políticas. Pero, ¿cómo podemos reconocerlas? Para que un movimiento sea considerado una secta, ha de existir algún tipo de abuso o coerción. La mayoría de los que las estudian se basan en 4 criterios para considerar que una organización es una secta: control del comportamiento, control de la información, algún tipo de control del pensamiento y control emocional. En una organización así, resulta muy fácil entrar y muy difícil salir. Las sectas pueden ser peligrosas y mortales porque existe una especie de fórmula inherente a ellas que tiende a la tragedia. Se trata de grupos de personas que, en buena parte, han perdido la capacidad de actuar de forma autónoma. San Diego, California, 26 de marzo de 1997. En una zona residencial, la policía hace un descubrimiento escalofriante en una gran casa ocupada por miembros de una secta llamada la Puerta del Cielo. En ella encuentran 39 cadáveres. Más tarde descubrirían que la causa de su muerte fue la ingestión voluntaria de un cóctel mortal de somníferos, vodka y compota de manzana. All indications are that this was a mass suicide. Encontraron 39 cadáveres tumbados con bolsas de plástico. Todos estaban boca arriba, cubiertos con unos sudarios de color púrpura. Todos iban vestidos igual, llevaban zapatillas de deporte nuevas de la misma marca. Fue su último acto de devoción hacia un líder tan carismático como perverso llamado Marshall Applewhite. You don't care to cling to the life of this body. We're ready to leave this place. Applewhite creía que durante la noche del suicidio, un ovni sobrevolaría la Tierra en la estela del cometa Hale-Bopp. Sus seguidores fueron aleccionados para suicidarse creyendo que sus almas serían transportadas a bordo del platillo volante hacia el espacio exterior. People would just know that we're not forced into this in any way. It's, our own choosing to do it. And I'm really happy that I made this choice. El líder dice: todo ha terminado, es el final. Esta es vuestra última oportunidad. Y esas personas, para no perder esa oportunidad, se aferran a ella sin pararse a pensarlo. Es una técnica de persuasión y muchos líderes de sectas la comprenden muy bien. Applewhite decía a sus seguidores que debían contener su deseo sexual, pero si no podían hacerlo, la castración estaba permitida. Creía firmemente sus propias enseñanzas y de hecho decidió castrarse porque creía que los seres más evolucionados no tendrían caracteres sexuales. We came for the express purpose to offer a doorway to the kingdom of God. La forma más extrema en que un líder carismático puede demostrar su legitimidad es decir a muchas personas que pongan fin a sus vidas. Todas las sectas necesitan contar con la dirección de un líder muy carismático. Necesitan a alguien que se presente a sí mismo como algún tipo de divinidad, o alguien tan superior intelectualmente a todos los demás, que tenemos que someter nuestras almas a su voluntad y a él mismo. Cuando hacemos a una persona tan poderosa, en algunos casos puede hacer un bien infinito, y en otros, un mal infinito. Basándome en mis 30 años de experiencia, puedo decir que los líderes de sectas no son precisamente ejemplos de salud mental. Son personas inestables por naturaleza. Muchos han sido descritos como psicópatas por profesionales de la salud mental. Son grupos de personas unidas a una personalidad trastornada. Y cuando esa personalidad cruza el límite, todos los demás van tras él o tras ella.
Pero no todos los líderes de sectas y sus organizaciones seguían por metas espirituales, sociales o, como en el caso de Marshall Applewhite, extraterrestres. Muchos buscan beneficios económicos. Las sectas registradas como religiones pueden generar en total más de 70.000 millones de dólares al año. Y sin pagar impuestos. En los Estados Unidos rellenas unos papeles, dices que tienes algunos seguidores y ya eres una religión. No hay que pagar impuestos. Es uno de los beneficios de convertirse en una religión. Lo más preocupante de ciertas sectas es que su funcionamiento financiero es muy sofisticado y puede ser utilizado para explotar a sus miembros. Pero ¿puede la exención de impuestos de una secta hacer saltar las alarmas de los organismos de control del gobierno? ¿O en realidad las autoridades deciden no prestar atención a sus metas secretas y tal vez siniestras? Unas metas que incluso podrían incluir el derrocamiento de ese mismo gobierno. Jonestown, Indianápolis, Indiana, 1955. Jim Jones decía ser sanador y predicador, y ser capaz de leer la mente, y fundó su propia iglesia, el Templo del Pueblo. Jim Jones era un ministro de los discípulos de Cristo, una confesión aceptada y respetada dentro del protestantismo. Así que al principio, tanto Jim Jones como su iglesia parecían perfectamente aceptables. Su mensaje era el socialismo apostólico, es decir, alimentar al hambriento, vestir al desnudo y asistir a los enfermos y a los necesitados. En 1970, mientras los Estados Unidos abrazaban la era del amor libre, la rebelión social y los experimentos con drogas alucinógenas, Jim Jones trasladó su Templo del Pueblo al epicentro de esa revolución cultural: San Francisco, California. Si existiese un libro de los secretos sobre las sectas, probablemente contendría un capítulo muy inquietante sobre la influencia de ciertos grupos en algunos políticos. Jim Jones era una figura política, un líder comunitario y un activista muy popular. Era muy respetado y admirado. El alcalde Moscone lo nombró miembro de una comisión de planificación urbana. El gobernador Jerry Brown era un buen amigo de Jim Jones. Era muy importante en el campo político porque tenía una gran iglesia y podía hacer que sus miembros apoyasen a cualquier candidato político que él eligiese. La lista de correo del templo incluía entre 40 y 50.000 domicilios de todo el país. Además, había un grupo al que llamábamos simplemente el personal del que yo no formaba parte. Lo que diferenciaba al personal de los demás era que ellos sabían que las curaciones eran falsas. Por lo tanto, lo que yo percibía era una cosa y la realidad era otra. Esa es la historia del Templo del Pueblo. En San Francisco se empezó a hablar de que Jim Jones era un líder brutal que imponía duros castigos y también corrían rumores sobre el consumo de drogas. Decidió irse porque si hay algo que los líderes de una secta destructiva quieren es mantener la información bajo control. Gracias a las donaciones recibidas en 1977, Jones casi había completado el proceso de trasladar su congregación a una propiedad de 1.500 hectáreas que había alquilado en el país sudamericano de Guyana. Casi consiguió crear la sensación de estar realmente en un lugar diferente, casi como si hubieran muerto e ido al cielo. It's beautiful. I've never been so totally happy or fulfilled in my life. I can't begin to describe it. El templo estaba lleno de vida, realmente repleto de vida, en el mejor sentido de la palabra. What a swing! What liberation bring! En Guyana, Jim Jones creía haber construido una utopía socialista,
lejos de las miradas indiscretas de las autoridades federales, que sospechaban desde hacía tiempo que Jones extorsionaba a sus seguidores para conseguir dinero y finalmente los esclavizaba. Lo que Jones hacía poco antes del fin de su secta era reunir a todos sus seguidores y decirles que las fuerzas del mundo exterior se cernían sobre ellos e iban a morir. Aterrorizó a aquellas personas y así consumó su poder. Muchas de aquellas personas vivían de ayudas o subsidios públicos, y Jones se quedaba con todos sus cheques e incluso sus pasaportes. No tenían forma de salir ni acceso a su dinero. Lo peor de Jonestown era Jim Jones. Reuniones y arengas constantes. Cuando llegaban allí ya no se les permitía salir. Si llegabas a Jonestown y aquello no te gustaba, era un campo de prisioneros. En noviembre de 1978, tras ser informado de que había miembros del templo retenidos contra su voluntad, el congresista por San Francisco Leo Ryan viajó a Jonestown para investigar. Con él iba un pequeño grupo de periodistas y familiares preocupados. Se dio cuenta enseguida de quién era Jones. Dijo, solo un genio podría haber construido esto. Pero señaló a Jones y dijo, pero al mismo tiempo es la fuerza más destructiva que hay aquí. Después de recorrer las instalaciones del Templo del Pueblo, el congresista Ryan consiguió que algunos de los que querían abandonar la secta pudiesen regresar con él a San Francisco. Pero cuando el grupo llegó a la remota pista de aterrizaje de Puerto Kaituma, varios miembros de la Brigada Roja de Jones les tendieron una emboscada y empezaron a disparar. Asesinaron a 5 personas, entre ellas el congresista Ryan, y 9 más resultaron heridas. Creo que Ryan fue asesinado porque se metió en una situación muy peligrosa y lo descubrió todo. Jones no quería que se fueran. Sabía que tenían información sobre los guardias armados, la cárcel que había puesto en marcha y de cómo maltrataba a aquellas personas. En medio de aquel caos, Jones ordenó al miembro del templo, Tim Carter, que sacase en secreto de las instalaciones el dinero en efectivo que había acumulado. Cuando acepté aquella misión, una parte de mí decía, todo el mundo va a morir, pero otra decía, esto no está ocurriendo. Jones supo que todo había acabado y que iba a tener problemas. Por eso decidió que había llegado el momento de ordenar un suicidio revolucionario, como él lo llamó, y los reunió a todos. Uno a uno, todos los miembros del templo fueron convocados para beber una taza de zumo en polvo mezclado con cianuro. Muchas de las víctimas eran niños pequeños. ¿Pero se trató de un suicidio en masa? ¿O existe otra explicación más secreta? Lo que ocurrió allí fue un asesinato, no fue un suicidio en masa. El primer cuerpo que vi había sido inmovilizado y vi otros a los que se les había inyectado en los brazos, en las piernas, en el cuello, en el dorso de una mano. El propio Jim Jones murió de un tiro en la cabeza. Es posible que se disparase él mismo. Jones había dicho más de una vez, cuando yo muera, todo el mundo pronunciará mi nombre, y cuando lo haga me llevaré conmigo a tantas personas como pueda. En las décadas que han transcurrido desde los terribles acontecimientos de Jonestown, se han propagado muchos rumores y mitos. Hay quienes citan el bien conocido consumo de LSD de Jim Jones como un indicio de que el Templo del Pueblo pudo ser parte del proyecto MK Ultra, un programa secreto de la CIA sobre control mental. Según parece, la CIA utilizó LSD en sus experimentos. Hace ya mucho tiempo que me di cuenta de que aquel día desaparecieron demasiadas respuestas. Pero en definitiva, Jim Jones era el único que sabía realmente lo que estaba pasando. Aunque nunca se han encontrado pruebas de una posible conexión entre operaciones clandestinas de la CIA y lo ocurrido en Jonestown, 918 personas murieron unidas por su creencia en las enseñanzas de un falso profeta y su promesa de un paraíso en la tierra. Otros guías.
El orgullo nacional, las ideologías políticas, la devoción religiosa, incluso el fanatismo deportivo y la obsesión por los famosos hacen que en los Estados Unidos del siglo XXI la delgada línea que separa la cultura popular y las sectas mortales y secretas en ocasiones pueda resultar borrosa. La Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos protegen la libertad de expresión y religión de los ciudadanos y su derecho a reunirse con quien elijan. Pero, ¿qué ocurre si sus creencias o preferencias no coinciden con las de la mayoría? ¿Por qué algunos ciudadanos normales en todos los demás aspectos se sienten atraídos hacia sectas secretas y en ocasiones mortales? Todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas. Y cuando buscamos alivio para ese sufrimiento y respuestas a nuestros problemas, somos más receptivos y vulnerables a alguien que nos pueda dar todas esas respuestas. Ese es el atractivo de muchas sectas destructivas. Durante los años 60, la gente buscaba, exploraba y probaba cosas nuevas. Y podríamos decir que eso dio lugar al llamado movimiento New Age. Se ha convertido en parte de nuestra sociedad. Hoy vemos que hay personas que toman todo tipo de suplementos y pociones. Casi todo el mundo hace yoga. Muchos practican la meditación o acuden a saunas ceremoniales y se apropian de tradiciones de los nativos americanos. Todo está bastante aceptado. Pero quizás uno de los mayores secretos sobre las sectas sea que siempre han formado parte de la cultura estadounidense. Incluso antes de la Revolución. Con la llegada del siglo XIX, los Estados Unidos experimentaron una explosión demográfica. Llegaron desde Europa oleadas de inmigrantes, muchos de ellos en busca de oportunidades económicas y libertad religiosa. Los Estados Unidos han sido así desde el principio. Cuando los europeos llegaron por primera vez a estas tierras en busca de libertad para practicar sus creencias religiosas. Y en nuestra larga historia, esto ha supuesto que las personas no solo han podido practicar sus creencias religiosas, sino también inventar nuevas religiones. La historia de los Estados Unidos es la historia de los movimientos religiosos alternativos. Los Estados Unidos siempre han sido una especie de refugio. En el límite de lo que entonces era la frontera, se encontraba una zona que se convirtió en un refugio para numerosas sectas políticas, sociales y religiosas. Era el llamado Distrito Quemado. Ese distrito era una zona del centro del estado de Nueva York, en la que durante las primeras décadas del siglo XIX se vivió una innovación y una pasión religiosa impresionante. En muchos aspectos fue el monte Sinaí de la espiritualidad estadounidense. Tras la finalización del canal de Erie en 1825, la región central del estado de Nueva York se convirtió en una puerta de entrada para aquellos que buscaban libertad política y social, y el intercambio de lo que entonces se consideraban ideas radicales. En ella, florecieron los primeros movimientos por los derechos de las mujeres, el abolicionismo y el trascendentalismo. Y numerosos grupos religiosos como los cuáqueros y los Shakers arraigaron en los Estados Unidos. Pero incluso en ese nuevo despertar religioso y espiritual, algunos grupos como los mormones fueron considerados demasiado extravagantes y similares a una secta para ser aceptados por la mayoría. Los mormones han sido uno de los grupos más destacados entre los que han predicado algunas prácticas que al resto de la sociedad le parecían bastante repulsivas. En el siglo XIX, la idea de que un hombre tuviese varias mujeres podía hacer que tuviesen que escapar corriendo de la ciudad. Pero los mormones no fueron en absoluto los únicos que defendieron los matrimonios múltiples. Algunas de esas autoproclamadas religiones propugnaban el amor libre y una visión de la sociedad aún más comunitaria. La comunidad de Oneida fue un experimento comunal que surgió en el Distrito Quemado hacia 1848. Existió durante poco más de 30 años y su objetivo era practicar el comunismo bíblico, experimentar estructuras familiares alternativas en las que los niños podían ser criados por la comunidad en lugar de lo que consideramos una familia nuclear. En ese distrito de Nueva York,
también surgieron otros grupos que han caído en el olvido. El líder de los milleritas predijo que el mundo terminaría en 1844. Y los rituales realizados por los llamados espiritistas fueron considerados perversos, blasfemos y totalmente estrafalarios. Cuando la gente comenzó a formar círculos de espiritismo y hablar con los muertos dentro del movimiento espiritista que surgió del Distrito Quemado, eran actividades sobrenaturales que no encajaban en absoluto en los estándares de la época. ¿Pero qué convirtió aquella zona del estado de Nueva York en un terreno tan fértil para las sectas religiosas? ¿Pudo deberse, como algunos creen, a la gran influencia de las tribus nativas americanas de la región que creían en lo sobrenatural y practicaban una vida comunitaria? ¿O hubo alguna otra razón, tal vez incluso más lógica? Los Estados Unidos fueron fundados por rebeldes religiosos. Y una de sus consecuencias es la propensión a la aparición de sectas religiosas y líderes influyentes. Si existe un gran secreto sobre los Estados Unidos y las sectas, es que son un terreno muy fértil para ellas. ¿Existe alguna característica de los Estados Unidos que favorezca la aparición de sectas? ¿Podrían ser las tan apreciadas libertades estadounidenses? ¿Podría una peligrosa combinación de poder, beneficios y paranoia explicar cómo una secta puede pasar de ser peligrosa a ser mortal? Más leña al fuego. Durante los últimos 30 años, las sectas han crecido a un ritmo alarmante en los Estados Unidos. Y el dinero propulsa ese crecimiento. Un dinero que permite a sus líderes comprar propiedades, a menudo con la intención de aislar a su grupo de la sociedad. Si todos los miembros de un grupo viven en una misma propiedad, a la que suelen llamar instalaciones, al líder de la secta le resulta más fácil controlarlos a todos. ...1935... En un solar de Waco, Texas, se establece una secta religiosa conocida como los Davidianos Adventistas del Séptimo Día. En 20 años, el grupo más conocido como los Davidianos ha levantado en un lugar que llaman Monte Carmelo unas instalaciones bien protegidas para albergar a sus miembros. Entre los davidianos de Waco había personas que creían estar en posesión de una nueva revelación sobre cómo debían vivir sus vidas y lo que significaba la Biblia. Se podría decir que era una secta, pero era un grupo relativamente inofensivo que no hacía daño a nadie y vivió allí durante décadas. Pero entonces apareció David Koresh. David Koresh había nacido en Houston en 1959. Trabajaba esporádicamente como músico y además afirmaba ser un profeta. Se mudó a Waco en 1981 para unirse a los Davidianos. Y en 1989, tras una feroz lucha por el poder dentro del grupo, se proclamó a sí mismo el último profeta. Si David Koresh se convirtió en una figura tan poderosa dentro del grupo, fue por su increíble capacidad para extraer lecturas del libro del Apocalipsis. His tongue is the pen of a... So how's God going to talk to me in the latter days? And who's going to bring that book? So there'll be no excuses. Era un grupo de personas viviendo en una burbuja totalmente controlada por un psicópata. Les hizo creer, algunos dirían que lavándoles el cerebro, que era el Mesías. La policía ignoró en gran medida al grupo recluido en Monte Carmelo, hasta que la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego descubrió que la secta había acumulado un gran arsenal de armamento militar. Vigilaron a los davidianos durante unos 9 meses. Comenzaron comprobando los registros informáticos para ver qué componentes de armas podían haber encargado. El gobierno federal se fijó en los davidianos
porque vendían armas en ferias de armamento y no pagaban impuestos por ello. 28 de febrero de 1993. 76 agentes de la agencia rodean la sede de los davidianos en Texas, con la intención de registrar sus instalaciones en busca de armamento ilegal. De pronto, suenan disparos procedentes del interior. Comienza un intenso tiroteo que acaba con la vida de 4 agentes y 6 davidianos. En ese momento el gobierno federal tomó la decisión de dejar la situación en manos del FBI para que intentase resolverla. El FBI decide cortar los suministros de agua, electricidad y alimentos. Y comienza a negociar con David Koresh, el líder de los davidianos. Empezaron a dispararme. Caí contra la puerta y empezaron a entrar balas a través de la puerta. Entonces alguno de nuestros chicos empezó a dispararles. Y yo seguía gritando, ¡marchaos! Aquí hay mujeres y niños. ¡Hablemos! Nuestro único objetivo era que los davidianos dejasen las armas y saliesen del recinto. Resolver la situación sin recurrir a la violencia. El 19 de abril, tras 51 días sin lograr solucionar el conflicto y por orden de Janet Reno, la fiscal general de los Estados Unidos, a las 6 de la mañana llegan a la sede de los davidianos helicópteros, tanques y vehículos blindados. Decidieron pasar a la acción y resultó ser una decisión terrible por la cual murió gente. Desde Monte Carmelo dispararon contra los tanques enviados por el FBI aproximadamente 2 minutos después de su llegada. Así que el FBI empezó inmediatamente a disparar gas lacrimógeno contra el edificio. 7:30 de la mañana. Un vehículo blindado se abre paso a través de la pared frontal del edificio principal. El FBI y el gobierno federal pensaron que ya habíamos intentado todo lo que podíamos hacer y que la mejor solución era introducir una gran cantidad de gas en el interior del recinto para obligar a salir a los davidianos. David Koresh llegó a una conclusión. Si salgo de aquí, iré a la cárcel. Dejaré de ser el rey. Dejaré de gobernar a mi grupo y a mi gente. Y seré un prisionero más en un bloque de celdas. Y decidió que prefería morir. Aquello iba a ser el fin de David Koresh y pensaba llevarse a todos sus seguidores con él. 12:07 del mediodía. El edificio principal se incendia en 3 puntos diferentes. Los fuertes vientos propagan rápidamente las llamas por el edificio. En cuestión de minutos, parte del techo se derrumba y a continuación se producen varias explosiones. Si existiese un libro sobre los secretos de Waco, sabríamos si David Koresh ordenó a sus seguidores que prendiesen fuego al edificio. O si se incendió porque el FBI había lanzado gas lacrimógeno al interior. The FBI did not set that fire. That fire was set by David Koresh and the people in that building. I let the facts speak for themselves, and I'm going to continue to pursue the truth. El incendio arrasó la sede de los davidianos en 30 minutos. Y David Koresh y 75 de sus seguidores, muchos de ellos niños, murieron entre las llamas. La tragedia pareció confirmar la paranoia que había alimentado buena parte de la ideología antigubernamental de los davidianos. Una ideología que, a raíz de lo sucedido, crecería y se expandiría como una enfermedad, y en el futuro tendría relación con otra tragedia estadounidense: el atentado de Oklahoma. Muchos de los nuevos grupos religiosos consideran a todas las autoridades existentes en la sociedad
enemigos potenciales. Temen que algún aspecto de la forma en que quieren vivir resulte tan ofensivo a los demás que envíen a los federales. Pero ¿fueron las acciones del gobierno de los Estados Unidos en Waco el resultado de una actuación de las fuerzas del orden con un trágico desenlace? ¿O fueron algo mucho más deliberado, como creen algunos teóricos de la conspiración? El ejército participó en el asalto a Monte Carmelo, al menos en un aspecto. Cuando las cosas se pusieron feas, proporcionó tanques a la FBI. Hay quien dice que intervino la Fuerza Delta, unidad cuya utilización solo puede ser autorizada por el presidente. ¿Autorizó personalmente el presidente Clinton el uso de tropas militares contra los davidianos? Y si así fue, ¿por qué? ¿Representaba realmente aquella secta una amenaza para la seguridad nacional? ¿O quizás hubo alguna otra razón más secreta? Sectas apocalípticas. Facebook, Craigslist, Twitter, Google. En los Estados Unidos y en todo el mundo, las personas pueden conectarse entre sí como nunca antes. Los compradores pueden encontrar artículos que comprar. Los solteros pueden encontrar citas. Y las sectas pueden encontrar nuevos y devotos miembros. Como un moderno canal de Erie, Internet ofrece a personas con creencias singulares un modo de conectar con otros a los que unirse y más tarde reunirse con ellos. Y todo es perfectamente legal y anónimo. En el siglo XXI, las sectas no solo se basan en creencias religiosas, sino cada vez más en cambios políticos y sociales. Tendemos a pasar por alto los grupos que no son religiosos. Tras abandonar el grupo del que formaba parte, me di cuenta de que era una secta política. Tardé algún tiempo en darme cuenta de lo que era. Seguía pensando que no podía ser una secta porque no era un grupo religioso. Pero cuando empecé a leer y a comprender la psicodinámica de estos grupos, pensé, un momento, no tiene nada que ver con la religión. Las organizaciones más grandes y poderosas a menudo tratan de ejercer una influencia política. Pero en esta era de terrorismo global, no son los votos, sino las balas, e incluso las armas biológicas, las que pueden convertir una secta inofensiva en una pesadilla para la seguridad nacional. Otoño de 1984. Los seguidores de Bhagwan Sri Rajneesh, líder de una secta, suspenden sus actividades habituales de meditación y sexo sin sentimientos de culpa para lanzar el primer ataque bioterrorista de la historia de los Estados Unidos, 150 kilómetros al este de Portland, Oregón. Rajneesh comenzó fundando un ashram, un monasterio en Pune, India, pero decidió mudarse a Oregón. Y allí fundó una comunidad muy numerosa llamada Rajneeshpuram. E intentó sustituir en sus cargos a las autoridades locales. No estaba satisfecho con su modo de proceder. Creía que las cosas irían mejor si él tuviese un mayor control. Para proteger y expandir su creciente influencia, los 1.200 miembros de la secta habían acumulado en secreto un arsenal de rifles semiautomáticos, pistolas y gas lacrimógeno en sus instalaciones de $30 millones cerca de la población rural de The Dalles. Y después, presentaron a varios miembros de la secta a las elecciones del condado. Los habitantes de Oregón tenían mucho miedo. Pensaban que aquel gurú podía llegar y hacerse con la ciudad e intentar tomar el control de su gobierno. Con el fin de garantizar un porcentaje de votantes favorable, los seguidores de la secta de Rajneesh, también conocidos como sannyasins o buscadores de la verdad, prepararon un cóctel tóxico que contenía la bacteria de la salmonela y rociaron con él en 10 restaurantes locales las raciones de ensalada y la leche preparada para el café. Se les ocurrió que podían influir en las elecciones de un consejo escolar si hacían enfermar a los votantes. No funcionó.
Aunque el ataque a los votantes de la ciudad hizo enfermar a más de 750 personas, no bastó para impedirles votar. El ataque bacteriológico de Bhagwan Rajneesh terminó en derrota y arrestos. Y Rajneesh, también conocido como Osho, fue deportado a la India. El primer caso documentado de bioterrorismo en los Estados Unidos había sido frustrado. ¿Pero podría ocurrir de nuevo? ¿Podría haber otras sectas secretas en los Estados Unidos, ocultas, pero a la vista de todos? Los Estados Unidos son un paraíso para las sectas destructivas, y lo son desde hace mucho tiempo. Hoy hay más sectas que nunca. En los Estados Unidos hay más sectas de las que podríamos imaginar. Si existiese un libro de los secretos sobre las sectas, uno de los secretos que descubriríamos es que cualquier persona, sea quien sea, puede sufrir la influencia negativa de una secta. Líderes carismáticos, miembros devotos y la tentadora promesa de un paraíso en la tierra. Quizás una nación que valora la libertad religiosa y la responsabilidad individual tenga que correr ese riesgo. Razón suficiente para vigilar la peligrosa combinación de poder, beneficios y paranoia que puede convertir a un grupo aparentemente bien intencionado de individuos en una secta peligrosa y mortal.